Hola, ¿qué tal? Yo soy Osi. Bienvenidos a este nuevo video reseña sobre el fanbook de Watamote. Este es un video que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y por fin está aquí. En resumen, este manga, entre muchas comillas, es como una guía visual que contiene información sobre los personajes del anime y también sobre la producción de este. Así que les mostraré el contenido mientras narro lo que ven en pantalla en off. Para empezar está la portada. Le quito la protección para que sea más fácil de manipular. En la primera página vemos el título del manga y la portada del tomo 1. Abajo tiene las siglas WWM, que significan Worldwide Mokochi, en referencia a los documentales de World Wildlife. La siguiente página dice desde el principio y nos presenta a la protagonista. Después está la información del personaje. Ahí está su nombre, su edad, 16 años, su dirección, peso, tipo de sangre, que es tipo B, su deporte favorito, que es maratón, y una serie de preguntas más. Después hay más información sobre Tomoko. Están las letras GK por la palabra colegial en japonés. En la siguiente página vemos esta imagen que fue la imagen de la Dakimakura oficial de Tomoko. Solo se dieron 100 en un concurso en Japón. Ahora tenemos la información de Yu-chan, su amiga de la secundaria, la información de su hermano Tomoki, la información de Ki-chan, su prima, después tenemos un test de personalidad basado en esas preguntas, que son cosas que le pasaron a Tomoko o que pasan en el manga, como molestar a su hermano, y así dependiendo de cuántas cosas has hecho o te han pasado es tu personalidad. Luego empiezan las explicaciones sobre los capítulos de manga y anime, qué situaciones querían abarcar con estos. Los primeros de aquí son sobre la vida de un estudiante. Luego otro test de personalidad, que es sobre cómo eres dependiendo de qué hay dentro de tu bolsa. Por ejemplo, Yu-chan lleva su iPod y otras cosas. Tomoko lleva su iPod, su consola PSP y otras cosas. Después seguimos con la explicación de los capítulos. En cada página hay una cita de alguna frase de ese capítulo, junto con un fragmento de este. Aquí podemos ver el capítulo en el que almorzaba en otro lado, o cuando quería ir a ver el Hanabi con alguien, o cuando la cambiaron de lugar en el salón. Paso las páginas rápido para que el video no sea tan largo y tedioso. Seguimos con los resúmenes de capítulos.
Este es el capítulo 35 del manga, cuando aplasta la cucaracha y dice: te mostraré el poder de la humanidad. Después viene otro minijuego. Este es como un tablero. Este es el punto de partida y esa es la meta. Estas son las explicaciones de capítulos que hablaban sobre el ámbito amoroso o romántico. Este es otro minijuego que sinceramente no entendí. Este es del capítulo en el que Tomoko va a la enfermería y cree que durmió con un chico. Cuando va a comprar panzas con su amiga Yui, y este es el diálogo: si fuera un chico la tendría bien dura. Cuando sube al techo de un edificio y termina espiando gente en el motel de al lado. Otro minijuego que no entendí. Seguimos con las explicaciones de capítulos. Otro minijuego que no termino de entender, pero ahí hay un puntaje. Ahora es la explicación de capítulos que tratan sobre la vida fuera de la escuela. Como cuando fue a un café con Yu y Tomoko pensó que Yu había dicho el apuchino en lugar de frappuccino. Cuando se queda atrapada por la lluvia. Otro minijuego y así seguimos un buen rato. A partir de aquí la guía empieza a hablar sobre el anime y su producción. Empezando por el opening, habla sobre la banda y las escenas. Lamentablemente no pude traducir lo que viene aquí porque es mucho texto y me tomaría bastante tiempo. También nos habla sobre el ending y su producción. Aquí podemos ver algunas escenas de ejemplo. Aquí viene la foto de Izumi Kita, la seiyuu que le dio vida a Tomoko, junto con su firma, junto con los sellos de los demás personajes, o sea, su hermano y su amiga. Estos son los diseños de personajes, comenzando por Tomoko, obviamente, luego vienen los diseños de Tomoki, Ki-chan y Yu-chan. Después tenemos los diseños de fondos, su cuarto de día, su cuarto por la noche, el café al que fueron, la escuela. A partir de aquí es mucho texto que no pude traducir, pero tiene bonitas imágenes del anime.
Después tenemos esto que es muy interesante. En los animes a veces ponen pequeños sketches al terminar el capítulo. Y estas dos páginas tienen todos los diálogos de cada uno de esos sketches del anime, comenzando por el capítulo 2 hasta el capítulo 12. Después está esta sección llamada bienes, que es la mercancía de Watamote, que son el Blu-ray de la serie y 2 CDs. Después esta sección sobre los autores, que también es mucho texto, pero tiene estos dibujos de Tomoko. Por último tenemos este cómic especial sobre Tomoko y Yu de una reunión con los fans y hablando sobre el fanbook. Y bueno, eso es todo por este video. Lamento mucho no poder explicarles con más detalle cada página, pero sinceramente yo tampoco sé qué dice. Me tomaría siglos traducirlo todo, entonces solo busco la idea principal y trato de adivinar qué dice lo demás, pero aún así quería compartirlo con ustedes. Este es un video que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero no tenía cómo grabarlo hasta ahora. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué les pareció. Eso fue todo por este video y nos vemos en el siguiente.